Bienvenidos a todos y todas los que se van sumando a poco. Acabamos de abrir el seminario que vamos a tener hoy, así que vamos a estar unos 3, 4 minutos esperando que se nos siga uniendo la gente. Ya tenemos aquí a Francisco Martínez, que va a ser nuestro speaker principal. Así que les pido si quieren por mientras ir a hacer un café o ir al baño. Vamos a tener una sesión de 1 horita, así que va a ser bien express como lo hemos venido haciendo antes en estas presentaciones. Hoy en día con el foco que vamos a ver de agilidad, de gestión de proyectos y específicamente lo que más importa es que no sea todo tan teórico, sino también lo conozcamos con ejemplos reales. Así que, siendo las 11:01 aquí en Chile, las 10 en Colombia y Perú y las 9 en México, tenemos gente de toda la región. Vamos a esperar unos minutos y partimos. Por mientras voy a... Ahí todos tienen, para los que ocupan Zoom, el chat abajo, donde pueden ir, si van surgiendo dudas. Al final van a tener un espacio de unos 15, 20 minutos, que es la parte más rica, donde tanto Francisco como quien les habla, Pablo, vamos a ir resolviendo las dudas o las consultas que vayan teniendo, o también siguen ir comentando cosas. Pero ahí pueden ir dejando todas las consultas, comentarios que quieran ir planteándonos a lo largo de esta hora que vamos a estar en conjunto. Somos 11, un minutito y vamos a partir. Perfecto. Súper, ya estamos llegando a los 40 personas que estamos aquí. Así que ya vamos a ir partiendo en pos del tiempo, del respeto de la agenda. Estamos en la mitad de la jornada laboral. Así que vamos a dar el inicio a este tercer webinar que venimos realizando en Inc. Tuvimos primero el año pasado, tuvimos 2 webinars, uno relacionado a todo lo que son campañas de innovación, de gestión de ideas, que es uno de los focos que trabajamos desde Inc. como software, como herramienta para gestionar tanto procesos de innovación como de proyectos. Tuvimos un segundo webinar también muy activo, donde vimos todo el componente de lo que es trabajar con portafolios de proyectos, más bien ese rol como de administración, de visualización, de todo lo que es el formato de Stage and Gate, cómo instalar y poder llevar también toda la parte de gestión de proyectos, más allá del tema de innovación. Y hoy, en este tercer webinar, vamos a ver todo el tema que está obviamente muy en boga, que es lo de agilidad. Todo lo que es cómo llevar a cabo, digamos, células ágiles, esta evolución que hemos viniendo de la gestión de proyectos. Y queremos contarles un poco, tenemos un público bien variado, no solo de distintos países, sino de distintas industrias, con distintos conocimientos. Entonces vamos a tener de abarcar cosas que nos den un framework general, pero también ir a cosas bien concretas, bien prácticas, que es las que nos va a contar Francisco. ¿Ya?
De hecho, aprovecho de presentar a Francisco. Francisco Martínez es uno de los cofundadores de Brinca, que es una de las consultoras líderes en los temas de innovación, transformación digital y gestión del cambio, con sede en Chile, pero con trabajo a lo largo de toda Latinoamérica. Él cuenta con va a cumplir 15 años trabajando con tanto empresas medianas como especialmente hoy en día con grandes corporativos, y nos va a poder ir contando su experiencia como en la práctica, cómo es llevar este tema de la agilidad, de la conformación de equipos, cómo llevar proyectos. Muchos de ustedes tal vez están con la intención inicial, algunos ya lo han implementado y saben todas las barreras organizacionales también, o de gestión que uno tiene al tratar de llevar la agilidad a organizaciones que suelen trabajar de manera más jerárquica, de manera mucho más estructurada y mucho más enfocada en el proceso, en la documentación. Entonces, cómo llevar la agilidad un poco a la realidad de las organizaciones más allá del tema conceptual. Francisco nos va a contar toda esa experiencia, y quien les habla, yo soy el CEO y el cofundador de Inc. Con Inc. ya llevamos 6-7 años en el desarrollo de este software as a service que permite gestionar todo desde la implementación de ideas hasta lo que es la gestión de los portafolios de proyectos de la manera más sencilla posible. ¿Ya? Entonces, en nuestra startup estamos en esta fase de escalamiento. Y hoy lo que vamos a hacer, tenemos 1 hora, ese es un formato que nos ha resultado bastante bien para no ocuparles tanta, digamos, de su jornada laboral. Vamos a ver un poquito el rol, entender algo de agilidad. Yo sé que aquí hay gente que ya sabe del tema, vamos a tratar de hacer como una conceptualización general, en especial para los que son más nuevos en la temática, algunas claves de cómo implementar esto en la realidad, y después Francisco va a profundizar y nos va a contar distintos casos de éxito de empresas reales, concretas, que han llevado esto, con las cosas que han funcionado y las que no han funcionado, y en base a su experiencia también ir contándonos sobre cuáles son las claves que permiten que este proceso de implementación de agilidad aumente la probabilidad de éxito. Sabemos que los proyectos de gestión del cambio tienen una gran resistencia, y lo que queremos aquí es entregar también algunos tips que los ayuden a ustedes en cada una de sus empresas, en cada una de sus realidades, llevar esto y poder, ojalá, en este proceso de cambio, lograrlo con éxito. ¿Ya? Y después vamos a tener 15 minutos que pueden ir resolviendo para todas las dudas, comentarios, y vamos a poder también tener un pequeño espacio de conversación. Entonces, primero voy a partir aquí hablando sobre el tema de agilidad, teniendo un poquito el concepto general. Y lo primero que les quería pedir, para ver los conceptos que más se les aparecen, es que por el chat puedan comentar qué entienden por agilidad. Yo voy a tratar de, en 30 segundos, un minuto, cuál es la primera palabra o las 2 palabras que más se les vienen cuando alguien les dice hagamos agilidad, implementemos células ágiles. ¿Qué es lo que les surge de inmediato? Eso va a ser también un buen insumo que lo vamos a ir revisando tanto con Francisco para ver realmente si es que estamos alineados y cuáles son las ideas que más van apareciendo. Vemos aquí ya empieza así de eficiencia, rapidez, velocidad con calidad, muy bueno, rapidez en la respuesta. Foco, interesante eso también. Fallar temprano, parte del modelo de agilidad, buenísimo. Dinamismo, oportunidad. Y dejándonos todos ahí, y mientras vamos a ir revisando. Ya han dicho varios conceptos que los vamos a ir retomando. Y uno que es especialmente particular, que es el tema de la rapidez, ya vamos a hablar sobre eso. Pero salen muy buenas ideas, hacer las cosas simples, fallar temprano. Aquí vamos a ver también también tenemos un set de los participantes acá que vienen mucho del mundo de la innovación. Entonces aquí vamos a también hacer mix entre lo que es agilidad e innovación, que es como el combo ganador que nosotros tenemos. Simplicidad, muy bien. Entonces, empiezan a aparecer estos conceptos de agilidad. En un segundo aquí. Y efectivamente, lo que hemos ido viendo es que la agilidad se ha ido posicionando como una temática clave. O sea, hoy día es un buzzword. Antes de innovación, todo el rato se estaba hablando. Si uno lo ve como en los trending, en las búsquedas de Google, uno va viendo que
los temas de innovación antes eran muchísimo más altos y la agilidad se ha ido posicionando cada vez como una temática más clave. Muchos de ustedes vienen, oye, ¿de qué se trata la agilidad? Están capacitando en agilidad, Scrum, uso de Kanban, metodología japonesa. Hay un conjunto de cosas y es una temática que uno desde el mundo del desarrollo del software, como Francisco nos va a contar también desde el mundo de la consultoría, es una solicitud y un requerimiento cada vez más importante. Y vamos a tratar de entender por qué es así. A ver, un segundo. Y lo que hemos ido viendo es que esto también va pasando no solo del mundo del software. Cuando hablábamos de agilidad, desarrollo, siempre se explicaba y se entendía todo esto desde el mundo del desarrollo del software. Y lo que ha ido migrando este modelo es que la verdad podemos llevar la agilidad no solo a proyectos de software. Y hoy en día vemos infinitos libros de agilidad, de cómo llevarlo en distintas industrias, agilidad en recursos humanos. O sea, es algo, no es solo un buzzword, es algo que se ha ido implementando y que se ve que tiene un alcance muchísimo mayor al que fue originalmente conceptualizado. ¿Ya? Yo creo que ahí está una de las claves. Y el mensaje inicial que hay que transmitir es que la agilidad no es un conjunto de procesos, no es un conjunto de ritos, no, todo lo contrario. La agilidad es un mindset, es una forma de pensar. Y aquí voy a leer, en general no me gusta leer una presentación, pero creo que esta frase resume un poco el espíritu que está detrás de la agilidad. Y cómo llevamos esta mentalidad, estos valores, estos principios a la realidad, es lo que vamos a tratar de ir traduciendo a lo largo de esta hora. Entonces, agilidad es un camino de continua exploración, adaptación, aprendizaje y mejora, que a partir del desarrollo evolutivo e incremental busca obtener el producto, servicio o resultado más adecuado de la mejor manera posible, basado en la colaboración, la confianza, la autonomía y la motivación de las personas involucradas. Entonces, aquí empiezan a aparecer mensajes que también fuimos viendo: aprendizaje, mejora, simplicidad, colaboración. Son todas palabras que están detrás de este mindset ágil. A ver, aquí se me quedó pegado un segundo. Un poquito de historia. Bueno, el manifiesto ágil es algo que viene desde que se partió el año 2001 con Kent Beck, un grupo que viene desde el mundo del desarrollo de software. No los voy a aburrir, digamos, explicándoles todo lo que es el origen de la experiencia o lo que es este manifiesto ágil, pero sí es transmitir cuáles son este mindset, de qué se trata concretamente y qué se diferencia respecto a cómo se desarrollaban normalmente los proyectos. Entonces, el manifiesto ágil de estos líderes en Estados Unidos, principalmente a nivel de desarrollo de software, nos decían, mira, el manifiesto ágil, la agilidad se trata, primero, de individuos e interacciones por encima de los procesos y las herramientas. El resultado del trabajo por encima de la documentación. ¿Sí? Mucho foco en el entregable resultado, en cómo vamos interactuando, más que tanto en el proceso. La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Aquí tanto los que son proveedores del lado de software o los que son clientes ven todo esto de efectivamente este choque a veces que este fue el requerimiento, esto es lo que habíamos definido, estaba todo el programa claro. Entonces esto también tiene desafío a nivel cuando uno trabaja contractualmente y cómo va colaborando con el cliente. Y al final esto se refleja en que lo que buscamos es responder al cambio por encima de seguir con un plan rígido. ¿No? Es lo mismo que también a veces uno antes veía los planes de negocio que se hacían a 5 años o incluso más. Tenemos una gran hoja de ruta con todo definido y hoy en día sabemos que ese tipo de planificaciones extremadamente rígidas o de muy largo plazo, la verdad es que son extremadamente inútiles en un mundo cambiante como el que vivimos. Entonces, la agilidad busca esto, busca la interacción, busca las personas, busca la flexibilidad, busca la capacidad de adaptación para entregar valor. Son los 4 principios que están detrás de todas las metodologías, de las cosas de Scrum, de Kanban, de Kaizen, de todas las cosas que pueden llevar a la agilidad. Estos son los valores. Y detrás de estos valores hay 12 principios, que son fundamentales. No los voy a revisar ahora, después van a poder tener esta información, pero hay algunas cosas que quiero. Lo primero es, la prioridad es satisfacer al cliente. Entender que las cosas cambian, que los requisitos cambian, ¿ya? Que necesitamos realizar entregas frecuentes. Ese es un gran cambio cuando lo vamos a comparar con cascada, ¿ya? Necesitamos equipos motivados, necesitamos equipos también autoorganizados. El foco aquí de los entregables es entregar valor, no es ejecutar el plan original, ¿ya? Promovemos el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no lo estamos entendiendo aquí por necesariamente cómo hacemos más sustentable el mundo, sino realmente cómo podemos tener equipos
que trabajen de manera sistemática, autónoma y de calidad en el tiempo. ¿Ya? Esto no es fácil porque es un cambio organizacional y no es una tarea sencilla que estos equipos logren mantenerse y logren obtener los resultados. Y aquí hay un tema que es la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño. Ustedes fueron comentando ahí en el chat y varios mencionaban rapidez. Aquí esto es un tema con el cual cuando me toca trabajar con empresas trato de ver que agilidad, desde mi punto de vista, no es necesariamente rapidez. No se trata de hacer... Lo que más importante es entregar valor con calidad. ¿Ya? Y hay veces que tal vez me puede llegar a demorar lo mismo, pero yo obtengo un resultado. Llego a algo de manera más simple, eso sí se mencionó mucho, pero que realmente le esté satisfaciendo a mi cliente y esté entregando valor. ¿Ya? Y a veces la temporalidad puede llegar a ser la misma. A veces que efectivamente los ciclos son más rápidos, pero lo importante es que se haga de mejor manera, que la agilidad permite entregar eso. ¿Ya? O sea, no se trata de hacer las cosas de manera desordenada o que agilidad, acá en Chile dicen despelotada, digamos, que es muy desorganizada. No, no es así. Tiene procesos, tiene lógicas detrás y apela a la excelencia y al buen diseño. ¿Ya? Eso es también un comentario importante que uno tiene que transmitirle a las altas gerencias. Aquí yo busco la calidad también, ¿ya? Y la entrega de valor. Entonces, cuando uno lleva la agilidad a la organización, es que tengo la capacidad para adaptarme, para cambiar rápidamente y así tener éxito en un ambiente que todos lo sabemos y no voy a discutirlo acá, en un ambiente que cada vez más disruptivo desde el punto de vista tecnológico, desde las tendencias, desde las nuevas generaciones, etc. Entonces, lo que queremos hacer, de lo que se busca, y por qué la agilidad ha ido tomando la fuerza que tiene, es porque estamos en un entorno VUCA, lo que se llama. Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. ¿Ok? Entonces, en estos contextos donde realmente no sabemos lo que va a pasar, donde ya no podemos tener planes quinquenales, donde es mucho más difícil organizarnos, necesitamos tener una mentalidad evolutiva. Y una mentalidad evolutiva implica una capacidad de adaptación muchísimo más alta de la que solíamos tener como empresa. Y esto, ojo, aquí la agilidad se puede llevar a cualquier tipo de organización. Eso también es muy importante comentar. No es solo parte del sector corporativo, esto obviamente es mucho más difícil a veces llevarlo en el sector público, cuando enfrentamos mayor niveles de proceso y de burocracia, pero esto es algo que podemos realmente transformar cualquier tipo de organización. Y lo que pasa, y el gran tema, es que los métodos más tradicionales de gestión de proyectos no permiten enfrentar esto. O sea, los clásicos formatos de cascada, donde yo tengo una etapa y voy pasando sobre la otra etapa, y tengo un plan inicial sobre el que no me muevo, voy haciendo solo ajustes, y en general esto tiende a fallar. Y lo que buscamos con esto es no tener un proceso lineal, donde nada me ve, donde voy avanzando en el proyecto y al final, tatán, llego al producto final. Lo que yo busco con la agilidad es ir entregando valor incremental en base a mi trabajo con mis clientes, con mis consumidores, para llegar realmente a un proyecto, un producto, un servicio deseable por el resto. Y aquí esto demuestra muy bien la diferencia entre lo que es el desarrollo ágil y el desarrollo tradicional. O sea, todo lo que son las curvas café es lo que uno busca con la agilidad. Entonces, ir agregando cada vez más valor y reduciendo el riesgo, de ahí el vínculo también con innovación, que tal vez va a ser un poco el cuarto webinar que vamos a hacer en un par de meses más. Buscamos que el proyecto tenga visibilidad constante. Cuando uno partía antes, hacía un proyecto, desaparecía, lo llevaban a los ingenieros de proyecto hasta que se presentaba a la alta gerencia. Acá los proyectos están constantemente siendo visibles y mostrando resultados. Y la adaptabilidad es muy alta y es constante. No es que baje en el tiempo. Entonces ahí son algunos de los marcos con los cuales diferencian el desarrollo ágil del tradicional. El desarrollo ágil, especialmente iteraciones constantes, ¿ok? Son distintos ciclos que en metodología Scrum, como todos lo saben ustedes, pueden verse todo el tema de los sprints, donde voy teniendo requerimientos, donde voy desarrollando, donde voy testeando con mis clientes, donde voy adaptando, donde a veces tengo que retroceder, pero es un ciclo constante de adaptación. Y uno de los grandes ejemplos que nos permiten ver que esto va más allá, digamos, de un simple proyecto, es cómo desarrollan sus proyectos un youtuber, ¿ya? A diferencia tal vez de una película mucho más tradicional. Los youtubers, la gran gracia es que constantemente están probando nuevas técnicas, nuevas formas de visualización, tienen, en base a estadística, tienen videos cortos de
3 veces por semana, van probando, van viendo qué funciona, qué realmente tiene más tracción, vuelven a adaptar. Detrás de estos grandes líderes, hoy en día ser youtuber e influencer, han visto ahí, es como el gran hit en Latinoamérica y en España, como una de las profesiones más aspiradas. Y detrás de ellos, una de sus gracias es esa, es que fueron capaces de ir desarrollando cosas en base a las interacciones con los usuarios y a lo que realmente les interesa. Y hoy en día, detrás de todo esto, hay grandes equipos ágiles, que no es solo, digamos, el youtuber, que permite ir detectando esos insights y ir haciendo cosas que realmente atraigan la atención de nuestra audiencia. Por eso la agilidad se puede aplicar en desarrollo de software, en desarrollo de productos, en desarrollo de nuevos negocios, y al final lo que se ha ido viendo es que las empresas que realmente van desarrollando agilidad, y son cada vez más, implican aumentar la satisfacción del cliente, permite que las personas estén más motivadas y más comprometidas, son más eficientes, y al final se ha ido demostrando estudios, por ejemplo, de McKinsey, cómo aumentan también su performance financiera. O sea, esto no es solo cultura, esto no es solo teoría, sino que son cosas reales que van agregando valor. Concretamente, ¿cómo llevar esto un poco a la realidad? Que es lo que más nos va a contar Francisco, y tratando de especificar un poco de qué se trata una célula ágil, ¿eh? O sea, la agilidad la tenemos, ok, esto es un marco de valores, de principios, pero ok, ¿cómo la llevamos a la realidad? ¿Cómo la practicamos? Y una de las maneras, hay múltiples, es construir lo que se llaman las células ágiles, ¿eh? Que son equipos de alto rendimiento, en general de distintas áreas, muchas veces multidisciplinarios, que trabajan en torno a un desafío de la compañía, tienen un objetivo muy, muy claro, tienen una visión, una épica que está detrás. Son equipos autoorganizados, autónomos y corresponsables. En general son entre 4 a 8 personas, eso puede variar, pero son más o menos lo que suelen ser las conformaciones, y trabajan en este formato de sprints, ¿ya? Iteraciones constantes, donde queremos ir asegurando que lo que vamos haciendo realmente agrega valor y no es parte de lo que esté en nuestra cabeza. Y ahí viene mucho la lógica también con el mundo de la innovación. Una de las metodologías que más se conocen para llevar a la práctica la agilidad es Scrum, ¿ya? No voy a entrar ahora porque Scrum hay miles de cursos y uno puede estar realmente capacitando todos los equipos, pero Scrum es una de las maneras más utilizadas, probablemente la manera más utilizada para llevar a cabo a la realidad digamos, esta filosofía de la agilidad, tratando de llevarla con ciertas herramientas y ciertos procesos. ¿Ya? Y lo que busca es precisamente dividir el trabajo en entregables pequeños y concretos, lo que se llaman los sprints, digamos, tener ritos muy claros, tener constante feedback del cliente, priorizar el tiempo, tener, digamos, estas iteraciones, en general son de 1 a 4 semanas, y estamos constantemente aprendiendo. Y detrás de esto está apalancado por un conjunto de roles, ¿ya? Que muchas veces también las configuraciones de los software es importante tenerlo, el rol que tiene el Product Owner, que es el que representa el negocio también, y el que tiene que ver realmente, el que vela porque se le está agregando valor, el Scrum Master, que no es que sea necesariamente el jefe del equipo, sino que es el organizador, el que trata de movilizar al equipo, el que busca resolver los impedimentos, y todos los que tenemos un rol específico en desarrollar a cabo este proyecto, ya sea nuestro core, un proyecto más innovador o lo que queramos hacer. Y todo esto tiene sus lógicas, ciertos distintos sprints, y las empresas se capacitan y dicen, ok, ya sé, okay, vamos a planificar nuestro sprint inicial, vamos a hacer iteraciones, tenemos aquí todo lo que se llaman los daily meetings, podemos estar mucho rato explicando sobre cómo se lleva el Scrum. Y la metodología puede ser fácil de explicar en 3, 4 talleres, pero el tema es cuando nos enfrentamos después, empezar a llevarla a la práctica, ¿ya? Llevarla a la realidad, estos ciclos que decimos, mira qué entretenido, en nuestro trabajo vamos a tener cierta cantidad de horas para llevar a cabo nuestros proyectos, pero efectivamente, ¿qué es lo que uno se va topando cuando intenta llevar esta agilidad, cuando la transforma, por ejemplo, en llevar metodología Scrum, donde conforma, ok, vamos a tener gerentes, subgerentes u otros líderes, dependiendo del tipo de organización, que van a ser mis product owners, establezco y nos empezamos a juntar diariamente para tener interacciones cara a cara, vamos revisando cómo fue nuestro trabajo en lógicas cortas, después revisamos y planificamos nuestro siguiente sprint para hacerlo iterativo, todo suena bastante bien, ¿ya? Pero como dicen, del dicho al hecho hay un gran trecho, y cada empresa, siempre digo, es un mundo distinto, ¿ya? Y aquí viene el desafío de todo esto, que suena muy bien, que suena inspiracional, que obviamente hace sentido en la realidad actual, y donde existen formas concretas, pero uno se va encontrando constantemente con trabas, con obstáculos, con cosas que uno no esperaba, o con temas que uno no ve. Y ahí viene la importancia de planificar esto también de manera organizacional y de manera de gestión.
¿Ya? Francisco nos va a profundizar digamos, en los próximos minutos sobre algunas de las claves y de las experiencias reales. Y quise destacar algunos puntos que para mí son claves, que es lo que he visto trabajando tanto desde Inc., cuando experimentan y llevamos a cabo todos sus portafolios de proyectos, como también desde el punto de vista más desde la experiencia anterior de consultoría. Cuando uno parte y quiere implementar agilidad en una organización, es clave entender bien la cultura organizacional. Las experiencias pasadas. Las organizaciones tienen traumas pasados. Vivieron antes o que cambiaron un software, intentaron o hicieron una experiencia fallida. Eso genera ciertos traumas que muchas veces afectan. ¿Ya? Hay que entender cómo es la cultura, cuán vertical es, cuán de en silos trabajan las distintas áreas. También cuáles son estos desafíos futuros del negocio. ¿Ya? Hay que entender bien dónde estoy parado, porque si yo implemento el mismo modelo, el mismo sistema en cada una de las empresas, les aseguro que se va a fallar. Acá hay un tema que es la gestión del cambio. O sea, establecer, mediante el modelo de gestión del cambio que entendamos, hay que establecer este sentido de urgencia, y si no hay un compromiso, al menos de los gerentes del área, o idealmente el gerente general, para poder hacer esta transformación, les digo desde ya que esto no va a poder funcionar, porque va a chocar. Esta lógica de agilidad, esta lógica de ser adaptable, de tener que interactuar con el resto, con otras áreas, en general, no es parte de nuestra cultura latinoamericana. ¿Ya? Nos cuesta mucho más eso, tenemos todavía un sentido de defensa del territorio, de cumplimiento solo de los performance financieros de corto plazo y no de mediano plazo. Entonces, esto realmente requiere estar comprometido desde arriba. ¿Ya? Esencial que la agilidad sea integrada con otros subsistemas y metodologías de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto va a impactar en mis evaluaciones de desempeño si yo participo? ¿Voy a tener un incentivo asociado? En la sesión anterior, para lo que estuvieron, veo que hay varios que estuvieron en el webinar anterior, todo lo que es la estructura del funnel, de los stage and gate, cómo voy vinculando todo lo que yo hago, las distintas etapas, las metodologías, esto tiene que estar articulado, tiene que tener una mirada integral. Si no tenemos una mirada integral, si no nos conectamos con lo que va pasando con la organización y creemos que este es un proceso que va a correr por sí solo, vamos a fallar sí o sí. Y esto uno dice, pero obviamente no es así, y uno lo ve en el día a día, que hay muchas empresas que implementan programas que capacitan a todos en metodologías ágiles, pero yo no saco absolutamente nada con capacitar a mi gente si no entiendo esto como un programa organizacional, programa de gestión del cambio, que implica vincularme con todo lo que va pasando en la empresa. Hay un tema esencial que Francisco lo va a tocar, pero con mayor calma, que es la variable del tiempo. Es una variable crítica. O sea, las células de dedicación parcial, que no son personas que estén dedicadas 100% a desarrollar el proyecto, la gestión del tiempo es probablemente la mayor barrera. ¿Ya? Y ahí hay distintas técnicas y tips sobre cómo trabajar esto. Lo que digo, no confundir agilidad con rapidez. Sé que varios lo mencionaron. ¿Ya? Efectivamente, cuando uno es ágil tiende a ser más rápido, pero no necesariamente. Lo que más importa es agregar valor y llegar a un producto, a un resultado final, que tal vez incluso aunque me demore un poco más que lo que hubiera hecho si lo hubiera hecho de principio a fin sin preguntarle a nadie, pero que realmente termine agregando valor, que sea un producto exitoso, que sea algo, un portafolio que genere impacto en mi organización. ¿Ya? Entonces, no se trata de hacer las cosas a la rápida, ¿ya? Que a veces pasa, sino se trata de hacer las cosas bien, de la manera más eficiente y con velocidad, pero no necesariamente con rapidez, que es un poco distinto. Y entender también que a veces se nos olvida, cuando trabajamos, estos los que ya han vivido este tipo de proceso, uno se enfoca mucho en formatos de estos Kanban, donde tengo las tareas, los tableros, que es muy importante para las coordinaciones del día a día. Pero ser ágil no implica no tener Gantt, no implica no tener una visión de más largo plazo con cuáles son los hitos claves, que obviamente van a cambiar. ¿Ya? Entonces, aquí es importante que hay veces que los equipos se enfocan mucho en el corto plazo y está bien entender el día a día, pero no pueden olvidar para qué están haciendo esto, cuál es el objetivo y cuáles son los grandes hitos y compromisos y KPIs que tienen que cumplir de cara a la organización. ¿Ya? Entonces, como cierre, para darle paso a Francisco y terminar esta parte un poco más conceptual, digamos, que uno puede profundizar muchísimo, es entender que ser ágil obviamente tiene roles, frameworks, rituales, como los que les mostramos de Scrum, u otro tipo de metodologías que uno pueda llevar la agilidad a la práctica, pero detrás es una filosofía, es una actitud, ¿ya? No se practica la agilidad, se es ágil, y la idea es poder trabajar mejor. Ese es el foco, hacer mejor nuestro trabajo. Francisco, sin más, y aprovechando, adelante, por favor. Voy a dejar de compartir.
Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Perfecto. Perfecto. Entonces muchas gracias, Pablo, por la invitación. Yo también quiero compartir una presentación, así que les confieso que estoy desde el iPad y un poco novato en presentar desde el iPad, así que ténganme paciencia si es que me demoro un poco. Y por favor, ¿me confirmas, Pablo, alguien, si es que se ve la presentación que tengo? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, de verdad, muchas gracias por invitarme a hablar de esto. A mí es un tema que me apasiona, esto de la agilidad, pero más aún de cómo esto se va implementando en las empresas en distintos contextos y en distintas realidades. Y esa fue un poco la invitación que recibí y lo que les quería contar hoy. Entonces, hoy día lo que quería era poder compartirles distintos casos de éxito que yo conozco bastante de cerca, y para que también ustedes puedan ir viendo distintos contextos donde se puede aplicar la agilidad, y en especial me gustaría compartirles como contextos no convencionales. Esto de la agilidad viene un poco, no viene un poco, viene del mundo del software, entonces la gente tiende a encasillarlo ahí, pero la revolución ágil que estamos viviendo hoy día es justamente de entender que esto se puede aplicar a distintos contextos de trabajo, a distintas empresas. Eh, Aprovecho de presentarme, Pablo ya lo dijo, pero mi nombre es Francisco Martínez, yo soy socio fundador de Brinca y estoy a cargo de dirigir el área de consultoría, donde vemos constantemente transformaciones de este tipo. Les diría que desde hace mucha fuerza, muy demandada por el mercado desde los últimos 4 años. Ahí también aprovecho de dejarles mis contactos. Encantado de que las personas que quieran profundizar en algo que yo comente me escriban un WhatsApp, también está mi celular. Se trata de aprender juntos. Entonces, compartir la experiencia es parte de la pega que hay que ir haciendo. Entonces, para partir y para hablarles de estos casos más concretos, creo que es súper importante partir, y qué increíble que yo traía este mismo gráfico que creo que vi en la presentación de Pablo. La promesa de valor de esta metodología es muy potente, porque si nosotros decimos empresas, gerente, directorio, tenemos una metodología de trabajo que va a permitir crear valor más rápido para la empresa, disminuir rápidamente el riesgo de los proyectos, que estemos todos más al tanto de su estatus y que podamos mantenernos adaptativos, flexibles, abiertos al cambio durante la ejecución del proyecto. Esto es una maravilla. O sea, por favor, díganme dónde firmo y cómo lo compro ahora. Entonces, es una promesa de valor muy potente y que ciertamente, si uno la ve y la lee en estos términos, es de tremenda utilidad en cualquier área de una empresa, no solo en el mundo del software. Entonces, por eso, como la promesa de valor es potente, y yo creo que en la práctica cuando se ejecuta bien se cumple, es que esto ha ido ganando terreno en distintos contextos. Entonces, hay distintos tipos de implementaciones, diría yo, de agilidad, que tienen diferentes formas y diferente alcance. Entonces, quería abrir esta taxonomía y contar un poco. Primero, hay que reconocer que la agilidad tiene un espacio en el mundo digital, en el mundo del software. Es como el ambiente natural de la agilidad. Entonces, en este contexto suelen haber equipos ágiles que funcionan full time en esto. En el fondo, equipos de desarrollo de productos, de software, que están todo el día funcionando en esta lógica. E incluso, cuando uno empieza a entender esto, cómo funciona, se da cuenta que las aplicaciones, por ejemplo, si ustedes abren su celular y vieran cualquier aplicación, Spotify, se van a dar cuenta que el software está compartimentalizado, hay distintas partes. Está la vista del reproductor, está la vista de sus listas frecuentes, están los algoritmos. Entonces, probablemente, y es así, en Spotify no hay un equipo ágil trabajando en el software. Hay múltiples equipos que están trabajando en distintas partes de una solución digital que es compleja y que tiene partes que se interconectan, ¿ya? En Chile, como este tipo de implementación ágil es lo que predomina, y donde yo diría los que llevan la delantera son la banca. La banca tuvo un proceso en Chile de digitalización muy fuerte, años por delante de otros países de Sudamérica. Hoy día
todos los bancos tienen soluciones digitales muy potentes, tanto para escritorio como para móvil. Y ustedes lo saben como usuarios, los que viven en Chile, pueden hacer el 90% de sus requerimientos y transacciones directamente desde el computador o desde el celular. Y también pasa eso, ustedes abren la app de su banco y se van a dar cuenta que esta parte que recibe mejoras y que van actualizando probablemente la trabaja un equipo, y esta otra parte, el módulo de transferencia, es otra funcionalidad, probablemente la está trabajando otro equipo. Entonces la agilidad viene de este mundo, y las áreas, como las áreas digitales de los bancos, son equipos de 100, 150, 200 personas que se organizan en 10, 15, 20 equipos distintos, y todos están trabajando con la metodología ágil full time para poder desarrollar productos y soluciones para los clientes, ¿ya? Esto es un mundo súper interesante, pero que obviamente no aplica a todos los negocios, a todas las industrias, porque no todos los negocios tienen un segmento o una propuesta digital tan grande y tan importante que amerite tener 100, 200 personas trabajando en eso. Entonces, lo que ha ido ganando fuerza y terreno en la empresa es también implementar la agilidad en escalas más chiquititas, y a veces incluso en proyectos no digitales, ¿ya? Y esto, a lo que me refiero, es a las empresas que dicen, oye, tenemos estos proyectos que son importantes para nosotros, llevamos mucho tiempo tratando de hacerlo de forma tradicional y no resulta, ¿por qué no probamos con una nueva metodología? Entonces aquí las empresas, como empiezan a probar con esta metodología, y a veces no tienen los recursos para montar un equipo de 8 personas, 5 personas, full time para trabajar en un proyecto, lo que hacen es que empiezan a experimentar con la metodología y en estos proyectos con equipos que tienen dedicación parcial. Por ejemplo, un equipo de 5 personas o de 6 personas, pero que cada persona del equipo va a aportar 10 horas a esto, 12 horas a esto, que finalmente igual es una dedicación bastante fuerte. A veces estamos acostumbrados a que en las empresas un proyecto lo trabajan 2 personas y le dedican 5 horas semanales. Igual estamos hablando de una dedicación fuerte para una empresa que no está acostumbrada a trabajar de esta forma. Y las empresas que están haciendo estos experimentos en general no lo están ocupando para cualquier tipo de proyecto, sino que lo ocupan para los proyectos más innovadores o los proyectos que para ellos son muy importantes y quieren acelerar, que se dan cuenta que necesitan una metodología distinta para ir más rápido y para obtener mejores resultados. Entonces este es otro tipo de implementación, ¿ya? Cuando se empieza a probar la metodología para trabajar algunos proyectos. Un tercer tipo de alcance que yo creo que es distinto es cuando ya la agilidad busca transformar cómo funciona totalmente un área. Entonces, no se trata solo de ocupar agilidad para trabajar un proyecto, sino para transformar lo que hacemos de manera profunda y cómo lo hacemos. Entonces, si tenemos un área de ventas y marketing, oye, ¿cómo podemos transformar nuestro modelo de funcionamiento para de verdad trabajar ágil siempre y en todo lo que hacemos? ¿Ya? Y esto es algo muy distinto a lo anterior. No estamos hablando de trabajar un proyecto de manera esporádica, estamos hablando de que todo el área empieza a funcionar distinto, y esto implica una transformación mucho más profunda. Y hay algunas empresas en Chile que ya lo están haciendo, y aquí la punta de lanza lo lleva en general las áreas comerciales y de marketing. En el mundo comercial y de marketing, la agilidad hace mucho sentido, porque es una metodología que lo que busca es centrarse en el cliente y generarle valor más rápido. Entonces, quizás por eso es que ha calado más profundo en esta área funcional de la empresa, pero ojo, también hoy día, si tú vas a las conferencias de agilidad, también se habla cómo podemos hacer recursos humanos agile, cómo podemos hacer, incluso creo que alguna vez leí un libro de cómo se podía hacer auditorías agile, ¿ya? Entonces, es una manera distinta de ver una transformación ágil, es cómo metemos agilidad en el quehacer funcional de un área. Y por último, está como la promesa final, que es cómo convertimos totalmente una empresa para que funcione ágil en todos sus niveles y en todos sus ámbitos, ¿ya? Esto lleva a repensar totalmente la organización. Es un nivel de transformación mucho más profundo, mucho más difícil, mucho más largo. Y yo les diría que en Chile todavía no se observan
transformaciones ágiles de escala completa que sean como casos destacados y reconocibles. Aquí yo creo que es bueno no confundirse porque hay una metodología que se llama Agile at Scale, como tratar de ir escalando la agilidad. Pero a lo que me refiero con esto no es una metodología específica, ¿no? Sino realmente transformar la organización completa. Y hay referentes importantes en el extranjero. En general hay buenos referentes en empresas suecas, tanto Spotify como SAP son referentes en esto, con modelos de negocio y productos muy distintos. Spotify hace una solución digital y SAP hacen aviones. Pero en Chile yo me atrevería a decir que no veo un gran referente de este tipo de transformación completa. Sí, por supuesto, hay empresas que están intentándolo acercándose, pero creo que ninguno todavía un caso de éxito muy destacado. Para poder explicarle de esto, y la gente de Inc. muy gentilmente me facilitó la lista de asistentes y vi que todos venían, había mucha gente que venían de industrias distintas y empresas distintas. Entonces, me gustaría comentarle y profundizarle en estos dos mundos, que creo que van a ser relevantes para ustedes. El mundo de los proyectos a lo mejor no digitales, y el mundo de transformar con agilidad un área funcional. Y para eso, comentarlo con algunos casos concretos. En el mundo de aplicar agilidad a proyectos no digitales o a un portafolio de proyectos específicos, esto hay varios casos nacionales y la verdad es que han generado muy buenos resultados, y lo que suele pasar es que las empresas siguen trabajando los proyectos de esta forma o empiezan a colonizar espacios y a trabajar otros proyectos de otras áreas, otros ámbitos con esta metodología también. Déjenme comentarle algunos casos. Por ejemplo, en ISA Intervial, empresa de matriz colombiana presente en Chile muy fuerte en la construcción y en la gestión de carreteras. Ellos partieron el año 2022 haciendo por primera vez un programa de células ágiles, pero decidieron trabajar, miren esto, no proyectos, sino que desafíos. Cada célula, cada equipo estaba a cargo de un desafío. Y esto quiere decir que ellos tenían que ser capaces de explorar una problemática y generar y proponer varias iniciativas, varios proyectos. Entonces, eso es una de las gracias de la metodología. La metodología bien ocupada puede servir incluso para no trabajar solo un proyecto, sino en etapas más tempranas, para trabajar una temática, un desafío, y que eso dé origen a varios proyectos. Cuando ocurren estos escenarios, cuando no estamos trabajando un proceso específico, se vuelve importante combinar el enfoque de agilidad con otras metodologías. Por ejemplo, en el caso de Intervial, ir cruzando esto de trabajar en equipos autogestionados en sprint, lo que mencionaba Pablo anteriormente, pero también con ciertas herramientas de innovación, de design thinking, de cómo explorar un problema, cómo analizarlo, cómo idear y cómo generar alternativas, mezclar estas metodologías para llegar al resultado esperado, que en el caso de ISA Intervial no era llegar a un proyecto, sino identificar varias iniciativas potentes. En el caso de esta empresa, ellos hicieron una selección de participantes mixta. ¿Cómo eligieron a los miembros del equipo? Hicieron una convocatoria interna, presentaron el programa y le vieron quién quería levantar la mano y sumarse. Y además fueron eligiendo ciertas personas a dedo que creían que tenían la actitud y las competencias y conocimientos adecuados para integrar cada equipo. Y en esta experiencia, ellos formalizaron que el equipo debía tener una dedicación de 10 horas semanales, ¿ya? Que es más o menos lo que yo diría se estila bastante en Chile en estos programas con dedicación por ser. Otro caso distinto, por ejemplo, la Viña Santa Rita Estates, que seguro, si no todos conocen la empresa, yo creo que todos conocemos el producto. Ellos ya van en su segundo ciclo de células ágiles. El primer ciclo tenía un fuerte foco más bien en desarrollo comercial y desarrollo de algunos productos. Lamento no poder contarles más detalles, pero hay que proteger el secreto de algunas iniciativas que todavía no salen al mercado. Y como les digo, como empiezan a notar que la metodología resulta, en el segundo ciclo dicen, oye, esto no sirve solo para productos, sino que empiezan a tomar proyectos estratégicos que estaban andando lento o menor a lo esperado con otras metodologías y dicen, ahora probemos con esta metodología ágil que nos va a entregar mejores resultados. Ellos, por ejemplo, no hicieron convocatoria y ellos prefirieron elegir a dedo
los miembros del equipo. Aquí es muy importante entender que el perfil motivacional de las personas es muy importante. Entonces, incluso si yo elijo a dedo quiénes van a participar, es muy importante que elija a dedo personas que de verdad quieren estar. Y tenga un filtro y las personas tengan derecho a decidir no estar o decidir bajarse, porque es muy riesgoso para estos proyectos que se elija un equipo a dedo y que en realidad nadie quiere estar ahí. En este caso también notamos que la dedicación semanal era más o menos similar. Y por último, comentarles una experiencia que estamos viendo muy de cerca y más temprano. Laboratorio Chile, TEBA, está iniciando su primer ciclo de células ágiles y ellos están poniendo foco en algunos proyectos de innovación digitales, pero en una etapa muy temprana, cuando todavía no se está desarrollando un MVP de la solución, sino que se está validando el modelo de negocio del proyecto y la experiencia digital que se quiere dar. También se fueron por un approach de elegir la gente, el perfil de personas que tiene que estar en cada equipo. Han apostado por un poco más de dedicación semanal. Y esto lo quería destacar porque es muy interesante. La implementación del programa considera y presupuesta que los equipos van a necesitar apoyo de proveedores especialistas de desarrollos digitales para poder darle forma a las soluciones. Entonces, el equipo interno de la empresa está desarrollando el modelo de negocio, está entendiendo lo que se quieren hacer, pero el programa, la organización y Laboratorio Chile está preparado para que cuando el equipo dé con el modelo de negocio adecuado, se le acompaña con un proveedor especialista, con un desarrollador de software que pueda complementar las capacidades técnicas que a lo mejor ese equipo no tiene. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo hay 3 empresas de perfiles totalmente distintos, rubros totalmente distintos, y para todas ha sido útil, ha sido beneficioso empezar a implementar esta metodología, y en un formato mixto, con dedicación parcial, donde no es necesario pedirle a la gerencia general que necesitamos 5, 6, 8 personas full time para poder recién empezar a probar la metodología ágil. Y el segundo mundo que les quería mostrar es este, que es una intervención más profunda, que es como, por favor, Pablo y los organizadores, si voy a tratar de ir un poco más rápido para terminar este punto, es que es de transformar un área funcional, ¿ya? Que es una intervención mucho más profunda, porque no es solo hacer que la gente adopte una metodología, es funcionar de verdad de una manera distinta. Y esto lo hemos visto de cerca con Nexans, que es una transnacional francesa que se dedica a producir cables de cobre para la electrificación, y tienen 2 filiales en el Cono Sur, con las cuales nosotros hemos trabajado, que son Madeco en Chile e Indeco en Perú. Y aquí el lineamiento es global. Es que ellos quieren transformar su modelo de negocio, concentrarse menos en el volumen y menos en el valor agregado, y ellos entienden que la metodología ágil les va a servir para hacer eso. Pero no es solo la metodología, es en el fondo decidir que el área de ventas y marketing tiene que empezar a funcionar totalmente distinto, que ellos van a trabajar por un nuevo modelo de segmentación del mercado y de priorización de clientes, y que al final van a aplicar la agilidad para poder trabajar mejor y distinto a un segmento de clientes que ellos deciden van a ser la fuente de mayor margen y EBITDA para la empresa. Y con eso, y con ese alineamiento estratégico, comercial, de funcionar distinto, ahí recién empieza la consecuencia de empezar a formar unos squads. Que hay que entender entonces cuáles son los roles. Y esto es una transformación muy profunda, se empiezan a redefinir cargos, a redefinir roles, a entender cuáles son los roles esenciales para dar una atención integral a estos clientes premium. Y se empieza a hacer una transición, porque tampoco es que todo el área empieza a funcionar distinta de un día para el otro, sino que se empieza a formar squads para algunos clientes prioritarios, y se empieza a trabajar con el cliente, porque el cliente tiene que saber y entender que van a empezar a funcionar distinto con él. Esta transformación no es un ensayo con un proyecto, es una transformación completa, y por lo mismo requiere un fuerte componente de gestión del cambio, de estar apoyando a estos equipos para que puedan adoptar el mindset que mencionaba Pablo y los rituales de manera conveniente. Entonces, como pueden ver, hay distintas maneras de implementar esto en su organización. Pero antes de terminar, quería compartirle algunas cosas que en la práctica hemos visto que conviene hacer y otras que conviene no hacer. ¿Qué cosas conviene hacer cuando uno está implementando este tipo de programa?
Primero, entender rápidamente el foco y el alcance que le quieren dar. Oye, vamos a probar esto a gran escala, a baja escala, para transformarnos totalmente o para probar la metodología con algunos proyectos. Hay que definir las dedicaciones esperadas de los equipos. Este es un tema que requiere tiempo. Entonces hay que negociar esa dedicación. ¿Cuántas horas semanales de verdad le vamos a dedicar a esto? Aguas arriba, con la alta gerencia, y hay que protegerlas aguas abajo. Es decir, cuando uno detecta que el equipo no está cumpliendo, que sus jefaturas están poniendo impedimentos para que den esa dedicación, hay que defender, hay que proteger y hay que asegurarse que los equipos puedan dar la dedicación. Es muy importante, y vieron que lo destaqué en los casos anteriores, la formación de los equipos. Hay que formar muy buenos equipos, y los equipos tienen que ser cross-funcionales, no multidisciplinarios. No importa lo que la gente estudió, lo que importa es que el equipo reúna todas las competencias necesarias para poder avanzar en el proyecto. Esos equipos además hay que darles mucho apoyo, hay que darles una formación inicial, hay que apoyarlos en la puesta en marcha, en partir el proyecto, y ciertamente hay que darle un acompañamiento durante los primeros sprints, los primeros ciclos. Y también algo que quería destacar muy fuertemente es que la metodología ágil, como mencionaba Pablo, se trata también de transparencia y autogestión de los equipos. Y para eso las herramientas digitales son imprescindibles. Cuando si yo no tengo un tablero digital al que mi equipo se puede meter, puede ver en qué estamos, puede decidir autónomamente tomar tareas, es muy difícil que trabajemos de manera ágil. Entonces herramientas como Inco, como otras, son imprescindibles para poder adoptar la metodología. Esto no se puede hacer solo en base a reuniones y rituales, necesita autogestión. Y la autogestión necesita transparencia, saber en qué está el otro. Entonces es fundamental. Y por último, ¿qué hacer? Los libros, las metodologías, las clases te dan una serie de rituales, ¿ya? No hay que implementarlos todos. Hay que escoger los rituales esenciales e intransables, hay que adaptar tu implementación de agilidad, porque lo que funciona en un lado no funciona necesariamente en otro. Entonces hay que entender qué es lo esencial e imprescindible, y con eso, y muy rápidamente, pasarme las cosas que no hay que hacer. No hay que hacer copy-paste. Lo que funcionó en otra parte no va a funcionar igual en tu empresa. Estas cosas tienen que adaptarse al modelo de negocio, a la cultura de trabajo de tu empresa. Es súper importante no sobrevender o no sobreestimar la metodología. Al final, la clave del resultado es cómo funcionan los equipos, y la metodología está para ayudar a que el equipo funcione de una forma. Entonces, la clave del éxito no está en haber tomado el mejor curso de agilidad o de Scrum. La clave del éxito está en las prácticas día a día que sostienen los equipos. Es muy importante, tercer punto, no sobrecargar de rituales, especialmente cuando hacemos implementación ágiles con equipos que tienen dedicación parcial. Y si tú tienes 10 horas para trabajar en el proyecto a la semana y te gastas de esas 10, 5 horas en rituales, estás gastando más tiempo coordinándote que trabajando. Eso no está bien. Otra cosa que les recomiendo mucho es que no confundir el rol, que esto viene en el Scrum, del Product Owner. Se habla mucho del Product Owner. El Product Owner no es un sponsor y no es el jefe de la célula. Es un miembro del equipo que tiene un rol distinto. Eso es muy importante comprenderlo, porque he visto muchas implementaciones fallar en eso. Y por último, es muy importante que cuando estén implementando un programa de células ágiles, no limiten la evangelización y la comunicación a los equipos de las células. La organización completa tiene que entender este proceso y tiene que entenderlo, porque si mi compañera de trabajo tiene que aportar 10 horas a una célula, yo tengo que saberlo, porque eso también me va a afectar. Finalmente, que saquemos una persona de un área para que entregue 10 horas semanales es un esfuerzo del área completa, no solo de esa persona. Y eso es muy importante para poder proteger esa dedicación. Entonces, cuando estén implementando esto, tienen que comunicarlo, las jefaturas de las personas involucradas tienen que saber, y la organización completa tiene que saber de esto. Y por último, como gestores de estos programas, como implementadores, tienen que estar siempre atentos y nunca dejar de identificar y resolver impedimentos. O sea, van a encontrar barreras, van a encontrar brechas. Entonces, ustedes tienen que ser, el lenguaje ágil tiene que ser el Scrum Master de la implementación de estos programas. Es decir, tienen que estar atentos a esas barreras, tienen que resolverlas rápidamente para que los equipos puedan funcionar, puedan trabajar y puedan generar los resultados que su compañía espera.
Eso, espero no haberme alargado más de la cuenta, Pablo. Te pido disculpas si me paso un poco en el tiempo. No, Y estamos muchas perfectos. gracias a todos. No, estamos perfectos y de hecho nos quedan 5, vamos a echar unos 10 minutitos y vamos cerrando. Y hay algunas preguntas, aprovechen ahora para que Francisco, yo les podamos ir resolviendo. Ya tenemos algunas preguntas y te las voy a ir comentando, Francisco, algunas veo si las voy complementando, si las voy complementando. Primero aquí, Pablo nos pregunta, si dependiera de ustedes, ¿cuál es la mejor manera para seleccionar los participantes? Habías comentado ahí el tema de que a veces era por convocatorias abiertas, a veces era a dedo. Si estuvieras asesorando una empresa, ¿qué es lo que recomendarías? Y yo de todas maneras recomiendo hacer un modelo mixto. Creo que las convocatorias abiertas tienen una gracia que te permiten a veces identificar talentos improbables que tú no habías pensado en ellos. Y además te aseguran el componente motivacional, que es muy importante en un equipo ágil, que la gente quiera estar ahí. Y además, hacer una mirada más interna, más de elegir personas que también tienen que estar motivadas, ojo, pero que te invitan a completar un equipo que te diga, el equipo tiene todo lo que necesita para triunfar. Entonces yo de todas maneras recomiendo un approach mixto, con convocatoria y con elecciones. Perfecto, perfecto. ¿Y qué te fijarías ahí? Eso viene pregunta mía, en la selección. Como, ¿qué variables crees que son importantes? Mira, lo más importante es entender primero el desafío y el propósito de los equipos. Porque en el fondo, el perfil de competencias que necesito depende del proyecto que quiero ejecutar. Por ponerlo en sencillo. Si yo quiero desarrollar software, que es de donde viene esto, yo pregunto, ¿cuáles competencias necesito para que el equipo pueda entregar software funcional? Necesita un arquitecto software, necesita un desarrollador de backend, necesita un desarrollador de frontend, necesita un tester de QA. Entonces, la pregunta primera es, ¿cuáles son las competencias y habilidades que necesito para que el equipo avance en su desafío? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Antes de las personas, primero en los equipos. Y luego, cuando me fijo en las personas, necesito comprobar que tenga competencias para aportar en esos perfiles y además algunas cosas motivacionales y actitudinales. Tienen que ser personas que puedan colaborar, que tengan un mindset de colaboración, que sean muy orientadas al logro y que sean flexibles, porque vamos a destinar células ágiles a contextos donde hay incertidumbre, donde hay cambio. Entonces, si son personas muy rígidas, les va a costar avanzar. Con esas cosas cubiertas, yo creo que el resto se puede completar con capacitación y con apoyo. Perfecto, súper. Cristian García nos pregunta, ¿algún ejemplo práctico, sin nombre, de implementación en no digital? Que esa es una de las grandes temas, así que agradezco a Cristian ahí que lo que tú decías en un momento, que esto se ve solo como para proyectos digitales. No sé si nos puedes contar ya sea de tu experiencia o de otros casos que conozcas. Mira, mucho. Por ejemplo, una célula ágil dedicada a desarrollar un nuevo modelo de atención al cliente. O una célula ágil dedicada a desarrollar un producto físico. Eso igual se está ocupando mucho. Equipos ágiles para desarrollar productos y que desarrollen más rápido que un equipo convencional. Equipos ágiles para desarrollar un nuevo modelo de pricing. La verdad es que los ejemplos son muchos. ¿Cuáles son las características comunes? ¿Dónde sirve la agilidad? Cuando el desafío del proyecto tiene un grado de incertidumbre importante. Si es absolutamente claro lo que hay que hacer, no va a cambiar en el tiempo, y yo estoy seguro cómo se tiene que hacer, no vale la pena montar un equipo ágil. Y es mejor montar un equipo de 1 o 2 personas que trabajen con metodología cascada. Pero si es un proyecto donde hay incertidumbre, donde no sabemos lo que va a pasar, donde el esperable evoluciona en el tiempo, es pertinente el enfoque ágil. Súper. Nayada Hidalgo nos pregunta, de los puntos señalados, ¿cuáles son los 2 o 3 que, según tu experiencia, han generado más obstáculos a la hora de implementar esta metodología? Bueno. Yo mencionaría 2. Primero, el tiempo. En el fondo, dedicaciones de papel. Que se anote, ya, el equipo tiene 10 horas para hacerlo. Pero si eso no es real, esto no puede ser un voluntariado.
La gente no puede quedarse 10 horas a la semana después del trabajo trabajando en esto. Entonces, cuando la dedicación no es real, es letal, absolutamente letal. Y nosotros como consultoras, en las implementaciones que acompañamos, hoy día tenemos que tomar una serie de medidas adicionales para proteger esas dedicaciones de tiempo. Desde cómo se logra el compromiso antes con la gerencia, a cómo se comunica y se respeta en el tiempo durante la implementación. Y el segundo, que también lo mencioné, es el tema del rol del Product Owner. Cuando no se entiende y se piensa que es como un sponsor, ¿qué pasa? Que se asignan Product Owners de cargos muy gerenciales que desaparecen. Nunca van a las reuniones porque tienen otras prioridades, no entienden su rol. Y cuando el Product Owner se escoge y está presente, pero cree que es el jefe, no se da la dinámica ágil del equipo, porque el Product Owner no es el jefe, no tiene que hacer micromanagement, no tiene que decirle a cada persona lo que tiene que hacer. Entonces, yo puntualizaría esas dos como las más importantes: dedicación de tiempo y comprensión de roles, en particular el de Product Owner. Perfecto. Ahí justo complementando, Raúl nos pregunta Raúl Barahona nos dice, ¿cómo hacemos que las personas efectivamente trabajen esas HH parciales? Tú algo ya comentaste en general, pero ¿puedes dar algún ejemplo específico de... Yo sé que, por ejemplo, que realmente se hace firmar a los gerentes, hay contratos de desempeño. ¿Qué cosas has visto que ya sea teórico o en la práctica que ves que funcionan? Mira, muy importante como la gestión de los compromisos, que todos los involucrados sepan en lo que se están metiendo, y eso incluye a las jefaturas, ¿ya? En el fondo, la jefatura de una persona que ingresó en un programa de agilidad tiene que estar consciente que le estamos quitando X tiempo de su área y que él tiene que adaptarse y que su equipo tiene que ajustarse. En segundo lugar, también les diría, es muy importante como que haya un control mutuo del equipo, que el equipo se rinda cuentas a sí mismo. Oye, estamos todos trabajando a la par, estamos todos dedicando el tiempo, y es hacer una conversación transparente y abierta. Y por último les diría que es muy importante, para que esto de verdad sea inamovible en la empresa, que la participación en el proyecto ágil tiene que estar en tus incentivos. Porque todos sabemos cómo es la vida en la empresa. Si no está en tus incentivos, si no te pega de alguna manera en tu bono, en tus KPI, no existe, pasa a segunda prioridad. Entonces, insertar esto fuertemente en los incentivos de la persona. En el fondo, oye, si no le dedico el tiempo que le tengo que dedicar, no voy a ganar el bono de fin de año. Perfecto, súper, súper. Para ir terminando, ya estamos 3 minutitos pasados, y la idea de esto siempre es tratar de que sea un espacio de 1 hora bien eficiente. Hay una pregunta que nos deja también para la continuidad, que es, ¿qué libros recomiendas para aprender más sobre el tema Agile? Yo sé que eres un buen lector o revisor. ¿Qué bibliografía o qué cosas documentos que les recomiendes al resto para seguir profundizando? Miren, hay un libro que yo considero que es muy bueno, lo pueden encontrar en Amazon, no está en las librerías en Chile. Se llama Agile Beyond Software, como agilidad más allá del software, por un autor que se llama Gil Brusa. Si quieren, después a través de la gente de Inc. les puedo hacer llegar por correo a los inscritos la recomendación. Es un libro muy bueno y habla de verdad de esto de cuándo aplica, cuándo no aplica, cómo ir más allá del software. Y un segundo libro que también creo que es muy bueno y que da muchos casos concretos como para entenderlo, se llama Doing Agile Right. Ese también está en Amazon. Déjenme ver si lo veo acá para ver los autores. Doing Agile Right, este es de Darrell Rigby. Es una portada bien colorida. Cuando vean la portada, van a... Doing Agile Right. Muy buen libro y de lectura muy amena. Perfecto, perfecto. Ya, muchas gracias a todos. Francisco y Basaste, estamos en tiempo. Les agradezco a todos los participantes. Espero que haya sido útil. Cualquier duda que tengan, información adicional, lo que necesiten, nos pueden escribir. Y los estaremos convocando en unos 2 o 3 meses más para el siguiente webinar, que vamos a seguir profundizando temas de gestión de Muchas proyectos gracias a todos. y distintas temáticas.
Así que les agradezco a todos su tiempo.